¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, cuando sabes que estás completamente solo? Hay historias que no deberían contarse, susurros que viajan en la noche, y encuentros que, una vez que ocurren, jamás se olvidan. Esta noche no es como cualquier otra, porque lo que estás a punto de escuchar no son simples cuentos, son experiencias reales, relatos de personas que aseguran haber visto, escuchado, e incluso sido perseguidas por brujas. Sombras que se mueven sin explicación, risas que se escuchan en la oscuridad, y figuras que aparecen justo cuando el miedo comienza a apoderarse de ti. Apaga la luz, sube el volumen. Y prepárate para adentrarte en estas aterradoras anécdotas de brujas. Porque después de este video, podrías empezar a mirar diferente la noche. Por eso hoy te cuento, anécdotas sobre brujas. Tengo un recuerdo de mi niñez, en casa de una tía, apareció una rata enorme, como del tamaño de un gato y corría por las paredes, parecía que solo atacaba a mi tía, la dueña de la casa, pese que había más personas, mi mamá, 2 tías más, los esposos de las 3 excepto de la que vivía allí, porque el vato la había dejado por otra, 3 primos y yo, solo atacaba a la dueña de la casa después de una cacería que para los menores fue muy divertida, le dieron a la rata en la pata izquierda con un machete pero logró escaparse hacia la calle, a los días vimos a la tipa por la que dejaron a mi tía con un yeso en la pierna izquierda, cuenta la leyenda que la otra era de las brujas que se convierten en animal y era la rata esa. Un día salí de trabajar casi 1 de la madrugada, iba de regreso por la calle de mi casa cuando de un poste de luz vi como una figura negra altísima saltar de la parte de arriba del poste y caer, pero no cayó rápido, o sea como si casi no pesara, no sé cómo explicarlo, pero para que se den una idea era como tipo de mentor, me dio miedo pero ya estaba a una cuadra en línea recta de llegar a mi casa y seguí caminando rápido. Yo siempre he tenido mucha devoción al arcángel Gabriel y me encomendé a su protección, siento que eso me dio valor para seguir caminando y llegar a salvo a mi casa. Les contaré algunas de las malas pasadas. Yo trabajo para el gobierno de mi país implementando programas sociales a nivel nacional, en un par de ocasiones me tocó trabajar en ciertas ciudades donde es famoso el tema de la brujería. En la primera ocasión andábamos entre el monte con los colegas en medio de la nada, buscando el acceso a un caserío donde la violencia había hecho emigrar a los habitantes y solo habían quedado unos pocos, de 50 familias solo quedaban como 7, técnicamente era un pueblo fantasma. Al llegar al lugar sentimos una vibra rara, y un señor como de unos 50 años se nos acercó a saludar, nos preguntó qué hacíamos ahí y por qué. Para no hacer larga la historia, nos dijo que había una casa donde no debíamos entrar porque era tierra maldita. Y justamente encontramos la casa, ahí no crecía nada, y la dueña era una anciana como de unos 80 años, tengo un compañero que él era ateo y le valió la advertencia, yo no quise entrar al terreno porque vi como una sombra cuidaba el perímetro, vengo de una familia de brujos y nací viendo cosas. Al momento en que mi compañero entró, comenzó a retorcerse de dolor y la vieja solo reía eufórica diciendo así, enséñale, yo a como pude agarré valor y entré para sacarlo. Cuando ingresé sentí un calor inmenso y esa sombra me arañó todo el cuerpo, sin embargo logré sacarlo. Lo subí al vehículo que andábamos y nos fuimos. En otra ocasión, también estábamos en un pueblo bien remoto, pero era de noche y logré ver a una mujer transformarse en un cerdo enorme de color negro, ella al saber que la había visto comenzó a seguirme por el hostal donde me había hospedado, hasta que el dueño le aventó sal y eso la que no, tiró un gruñido espantoso, y se esfumó dejando cáscaras de plátanos y hojas de guarumo. En una tercera vez íbamos pasando por un panteón durante el día y vimos como una mujer estaba comiendo algo que parecía un gato, su cara era desfigurada, salió literalmente volando envuelta en fuego y humo. Tengo más anécdotas pero me llevaría tiempo escribirlas. Bueno, no sé si sea turbio o no, pero yo tenía 10 años en la primaria, nos llevaron al Teatro Metropolitan que se ubica en el centro de CDMX, acabó la función y los profesores nos pidieron que recogiéramos la basura debajo de nuestras butacas. Al momento de agacharme me encontré mucho dinero, la verdad, no me acuerdo cuánto era pero eran muchos billetes, me sentía millonaria porque gastaba y no se acababa. Llegando a casa guardé el dinero en mi mochila, cabe mencionar que solo vivía mi abuela y yo, nadie sabía del dinero, me salí a jugar con mis primos y cuando regresé a mi mochila por el dinero, dentro había una rata pero grande del tamaño de un conejo con ojos rojos, en cuanto me vio salió corriendo, pero mi dinero ya no estaba, no sé si era una bruja o algo, o era su dinero, la verdad siempre me quedé con la duda. Mi madre santa me contó que el compadre de mi yaya hace ya muchos años siempre se le hacía raro que su esposa se reuniera con otras señoras de noche y le molestaba, porque cada vez que tenían una reunión en su casa, al señor sin ningún tipo de escrúpulo, lo corrían de la casa. Un día se hartó y dijo: ¿por qué chingados me tengo que ir si esta es mi casa? Pues ¿qué hacen o qué?
Entonces, a la próxima reunión, el señor se escondió dentro de la casa sin que nadie lo pudiera encontrar y cuenta que cuando estaban ya todas reunidas, estas se comenzaron a quitar la cara, como si se tratase de máscaras. O sea, su rostro humano solo era una piel superficial que cubría su verdadera cara. Él cuenta que estaban horrorosas, peor que como las muestran en los medios. Nunca pensó que todo ese tiempo estuviera casado con una bruja. Esto lo contaba el señor cada vez que alguien le preguntaba por qué se separó de su mujer. No tengo foto, pero sí una historia, jaja. Resulta que mi mamá se va enamorando de un señor que vive en el cerro, literal, vivimos atrás del cerro gordo que se ve en las pirámides. Bueno, había una señora, la abuela paterna de mi papá, mucha gente decía que hacía brujería, pero en sí, no es como que a alguien le constara, solo era así como tipo habladurías. Total que la señora fue muy mala con mucha gente, muchas veces mi mamá nos decía que por respeto la saludáramos, pero yo nunca sentí como que confianza, yo solo la veía de lejos y le saludaba. Mi hermana en cambio, le besaba hasta la mano. Total, que incluso a mi mamá le hizo cosas malas, y tardó mucho en morir. Yo no la vi, pero mi mamá y mi hermana sí, y me contaron que la piel le lloraba sangre, como si fuera un demonio, y que se quedó sin cabello, y la lengua le creció y literal, se le salía de la boca y le llegaba casi al mentón. En sí ella le hizo mucho daño, incluso hasta mi hermano. Por una larga historia, mi hermano fallece un 27 de agosto, y lo enterramos un 29, justo el día que íbamos saliendo de la casa, esa señora murió, y por lo que supe, no quisieron ni abrir la caja porque decían que estaba hasta irreconocible o algo así, según por qué era bruja, no sé, no me consta, pero sí lo creo. Les contaré una anécdota más o menos de ese estilo, si me creen o no, será cuestión de ustedes. Hace muchos años me tocó cuidar la casa de una amiga, era de esas casas grandes que hay en ciertos poblados / villas donde el transporte deja de ir a la ciudad principal desde temprano y no hay mucho a que hacer en todo el lugar, a lo mucho un pequeño parque. La cosa es que una noche salí al patio de atrás a fumarme un cigarro ya que no podía dormir, aproximadamente 2 a 3 años, la casa se ubicaba en una especie de loma, por lo que podía ver los patios vecinos desde arriba. Me tocó ver a alguien a esa hora de la madrugada, tenía prendida una especie de fogata y bailaba alrededor del fuego, estaba desnudo / al menos de la parte superior del cuerpo, y escuchaba que gritaba cosas y recitaba como cantos. Hubo un momento que sentí que me miraba de vuelta, no sé si se dio cuenta que yo veía en medio de la oscuridad, pero se quedaba viendo hacia donde yo estaba. Fue demasiado perturbador y la verdad tenía un poco de temor que fuese, ya que yo no vivía ahí y no sabía qué pasaría. Después de unas semanas le comenté a mi amiga lo sucedido y me contó que en ese lugar donde vive suelen hacer rituales de magia negra, ceremonias y cosas así, porque como está alejado de la ciudad no corren riesgos con el tema de la privacidad. En la casa de mis abuelos maternos siempre pasaban cosas raras, decían que todo ocurría por envidias y brujería, por parte de la hermana de mi abuela. A grandes rasgos esta persona quería que mi abuela y todos nosotros nos fuéramos de esa casa y así ella quedarse con todo y meter a sus hijos a vivir ahí. Hizo tantas cosas hasta que nos fuimos. Muchos de nosotros veíamos o escuchábamos cosas, desde el típico nahual que brincaba y rasguñaba la lámina, sombras, ruidos, entre otras cosas. En una noche estábamos mi hermana, una tía y yo solas en la casa. Mi hermana había ido a la cocina por un vaso con agua y nosotras estábamos viendo la tele en la sala. El caso es que llega después y dice que habló con una mujer muy fea y que le dijo que le haría daño a todos sus familiares. Todo esto pasó en la entrada de la puerta de la cocina que daba al patio. Dicho patio tenía un árbol de mango enorme. Mi hermana la describe como una anciana, la nariz grande, tenía un vestido oscuro y nos dijo que flotaba. Después dice que solo vio cómo saltó al árbol y vio cómo las ramas se movían. Mi hermana tendría como unos 5 años, cuando les contamos a los demás miembros de la familia esto se preocuparon, se hicieron limpias en la casa, se pusieron protecciones en las puertas y aún así al final sí lograron lo que querían, bueno a medias, porque ellos no se quedaron con la casa, ese terreno se vendió. No es iceberg sino una anécdota, pero yo tenía problemas graves de acné, gasté una millonada en tratamientos, hasta un punto que un dermatólogo quemó mi cara con productos. Mi tía es evangélica pero en el pasado tuvo décadas siendo parte del ocultismo, ella vive en Nicaragua y yo en Costa Rica y pues mi madre la recibió en mi casa, ya que mi tía venía a visitar a su hijo y la invitó a cenar una noche. Cuando ella me vio como un elefante, se asustó y le contamos todo mi proceso, así que antes de irse, ella sacó una botella con un líquido parecido a gel de cabello pero tenía textura de aceite de bebé, ella comenzó a frotarse las manos con ese líquido y comenzó a hablar un idioma que aún no logro descifrar, hablo portugués y ando aprendiendo
aprendiendo griego y sigue sin sonar a las cosas que ella decía, entonces comenzó a masajear mi cara y no la tomé en serio, porque yo creí que era una loca más, pero a los días comienzo a mejorar de manera repentina hasta que se me secó la cara, solo dejándome cráteres y todos nos quedamos asombrados de eso. No me pasó a mí, pero me lo contó mi abuelita hace algunos años. Ella antes vivía en unos complejos habitacionales, de cuando recién se mudó a la ciudad. El punto es que dice que un día de la nada en uno de los edificios, justo a la entrada, que tenía un techo, a eso de las 5, 6 de la mañana que es cuando comienza a amanecer, encontraron un guajolote, pero que este estaba ya como seco, no se movía ni nada, pero que aún así se veía un tanto extraño, no como un guajolote normal. No sé qué tan cierto sea. También dice que cuando todavía vivía en el rancho, había una niña que les ayudaba con la limpieza y a todo eso. En una ocasión, la niña faltó por algunos días, cuando regresó le preguntó el motivo y ella dijo que era porque a su hermanito lo había chupado la bruja, lo estuvieron buscando y no lo encontraban y de la nada apareció debajo de la cama de sus papás, Yamu 3RT0, y en su mollera había marcas de dientes. Vuelvo a lo mismo, no sé qué tan real sea, pero ella lo cuenta, así que puede ser que sí o puede ser que no. No es la gran cosa, pero cuando era chico como unos 10 años creo, yo estaba con un amigo cerca de unas macetas grandes, cuando a mí se me hizo voltear al cielo, eran como las 7, 8 de la noche y estábamos solos él y yo, y vimos 3 bolas de fuego, se suelen decir que son brujas, mientras más las veíamos más lento se movían. En cierto momento saqué mi teléfono la Nix, y comencé a grabar, las grabé tan claro como la cámara me lo permitió, 2 bolas iban hacia un panteón y la otra bola de fuego en dirección opuesta. Días después me castigaron con mi teléfono y mi familia y yo salimos, lo dejamos en casa y fuimos a un evento familiar. Horas más tarde nos marca una vecina diciendo que había una camioneta blanca grande y 3 hombres entrando a nuestra casa. Rápido nos regresamos, cuando llegamos estaba un tío mío revisando la entrada de la casa. Lo único que se llevaron fue mi celular, había calcetines con dinero escondido, había aretes y collares de mi mamá y demás aparatos electrónicos, pero lo único que se llevaron fue mi celular. Yo no había conectado estas dos historias, hasta hace poco, que volví a ver a aquel amigo mío. Pero a él también le pasó algo, dice que esa misma noche un coche pasó cerca de su casa, dice que el coche se veía antiguo, como de los 60, 70, y que solo le aventaron una hoja con un monito dibujado y varios rayones, fue todo, no pasó nada más. Pero me pone a pensar que quizá a ellas tampoco les gustan que las graben. Cuando nació mi bebé, olvidé en 2 ocasiones cerrar la ventana antes de dormir. En la primera noche en casa estaba recién operada y entre el sueño sentí que algo debajo de la cama quería tirarme al piso. Yo estaba acostada en la orilla de la cama y mi bebé del otro lado, escuchaba risas de muchas personas y comencé a rezar cualquier oración y pude despertar. Al abrir los ojos vi una silueta oscura salir por la ventana, me levanté como pude y encendí la luz, mi bebé estaba despierta. En la segunda ocasión la bebé tenía 4 meses y mientras la bebé dormía y yo leía un libro al poco tiempo también me quedé dormida, no sé cuánto tiempo pasó pero sentí que algo se arrastró sobre la cama como cuando jalas algo rápido y escuché un ruido, todo estaba oscuro y me levanté a encender las luces, mi bebé estaba abajo de la cama y cuando la levanté del piso comenzó a llorar fuerte, la revisé y no tenía nada, al día siguiente la llevé al doctor para ver si no tenía algún golpe pero todo estaba bien, sentí miedo. Si te gustó este video te invito a suscribirte.